Efesios 4:11. Efesios 4:11 nos habla de los 5 ministerios. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso acerca de los ministerios, y el propósito de los ministerios es perfeccionar a los santos para la obra. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cada uno de los 5 ministerios cumplen una función importante y los ministerios se complementan entre sí. No hay un ministerio mayor que otro, no hay un ministerio con menor unción que otro, sino que es una unción particular para cada uno de ellos. Voy a estar enseñando bajo el título El ministerio del evangelista. El ministerio del evangelista. Necesitamos nosotros una generación evangelística que se levante a ganar almas. No solo de título, no solo por fama, sino por amor. Por amor a Dios. Y número 2, por amor a las almas. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Allí aparece como tercer ministerio el oficio del evangelista, a otros pastores y maestros. Ya en 12 le dice a usted: a fin de madurar o perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que cada uno de los ministerios fue dado por Dios para edificar no solamente la iglesia, sino también el cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos nosotros invitar pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles a cada reunión de iglesia o fuera de la iglesia, porque cada función edifica no la iglesia local, sino que está diseñada para edificar el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia a nivel mundial. Los evangelistas edifican la iglesia y edifican también fuera de la iglesia. Estrictamente el oficio evangelístico fue diseñado para predicar al inconverso, a las personas que no tienen a Jesús en el corazón. El ministerio evangelístico tiene que ver con las personas no cristianas, pero también juegan un papel importante en la iglesia para llamar a la iglesia al evangelismo, activar pasión por las almas, afluir en las sanidades, afluir en los milagros, afluir en la liberación, porque para que una persona sea salva, lo primero que necesita es ser libre de la incredulidad, de las ataduras, de los vicios, de las drogas, de cualquier vicio que tenga la persona. El ministerio evangelístico es un ministerio de liberación, más que todo para el inconverso, pero también puede trabajar dentro del cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia. El ministerio evangelístico prácticamente no se le ha dado el énfasis necesario, y necesitamos evangelistas de oficio en estos últimos tiempos. Si Cristo viene, el ministerio o oficio del evangelista tiene que levantarse. El problema es que necesitamos evangelistas que prediquen las buenas nuevas, no que vayan a volar de espalda a los pastores, no que vayan a andar hablando de los profetas, no que vayan a andar hablando de los apóstoles, no que vayan a andar hablando de las iglesias. Estrictamente la palabra de Dios dice que el oficio del evangelista es para traer las almas perdidas, es
las almas que no conocen al Señor, está ligado a la persona que no tiene a Cristo en el corazón. Pero vamos a campañas, vamos a reuniones, y usted no va a querer escuchar a este evangelista, va a regañar a todos los líderes de la iglesia. Va a escuchar que le va a hablar mal de los pastores. Va a escuchar que va a empezar a chapear la iglesia. ¿Sabe cuánto es bueno exhortar a la iglesia? Cuando es un seminario de evangelismo para preparar a la iglesia para ir a buscar el inconverso. Pero no podemos montar una cruzada evangelística, no podemos montar una campaña y empezando a exhortar a la iglesia allá en el mundo, allá afuera. Usted va a notar eso. La mayoría, no todos, pero a veces las prédicas evangelísticas tienen que ver con exhortación más a la iglesia que con un llamado al arrepentimiento. Y un oficio evangelístico tiene que hacer llamar al arrepentimiento a la gente. Pero no podemos nosotros llamar al arrepentimiento si no le damos a entender a la gente que son pecadores. La gente debe entender que está en pecado, que vive en pecado, que su pecado lo separa de Dios, que está destituido de la gloria de Dios, porque la paga del pecado lo que le va a traer es el infierno. El cielo viene para toda aquella persona que se arrepintió, que aceptó a Jesús en el corazón, aquellos que están inscritos su nombre en el libro de la vida. Para él, la iglesia tiene que aprender a vivir en santidad. La iglesia tiene que aprender a agradar a Dios. La iglesia debe botar los resentimientos, los rencores, la falta de perdón, la apatía y el conformismo. Pero las almas afuera tienen que arrepentirse. Las almas afuera deben de reconocer que son pecadores, porque nadie va al cielo por ser bueno. Bueno solo Dios y Jesucristo. Bueno solo Dios. Hay gente que diezma en las iglesias y no son cristianos. Hay gente que lleva comida a los hospitales y no son cristianos. Hay gente que lleva ropa a los orfanatos y no son cristianos, pero por eso no se van a salvar. Nadie va al cielo por obras. La única obra que nos lleva al cielo es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Cristo ya hizo la obra por nosotros. Hay que darle de comer al pobre si hay que darle de comer al pobre. Hay que vestir al desnudo si hay que vestir al desnudo. Hay que visitar a los presos en las cárceles, hay que visitar a los presos en las cárceles. Hay que visitar a las viudas, hay que visitar a las viudas. Pero cuando dice viuda se refiere ya a señoras de edad. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que las que eran menores, o sea, que ni las ayudaban, porque dice que como no podían controlar sus pasiones, se iban a volver a casar. Ella habla de ya de señoras viudas que no pueden sostenerse, quedaron sin marido, quedaron sin hijos, los hijos ya tal vez se fueron o murieron. Entonces las viudas, en el término bíblico, eran personas mayores de edad o de la tercera edad y personas desamparadas. La iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento siempre dedicó tiempo para atender a los huérfanos, a las viudas y a los pobres. Pero eso no le quita que el evangelista le diga a la gente que son pecadores. Eso no le quita al evangelista que diga que se arrepientan. Porque hay muchas maneras de evangelizar, predicando y también ayudando. Pero podemos tener barrigas llenas, corazones contentos, pero un montón de gente que va para el infierno. Y lo peor, que en todo el mundo es así, no solamente en Comayagua. Si aquí damos víveres, hacemos labor social, se da cuidado, se entrega comida, la iglesia se llena. Pero si proponemos una campaña evangelística, si ponemos una noche de sanidad y milagros, si ponemos tiempo de oración, tiempo de búsqueda, solo los que aman a Dios llegan. Se oye duro, solo los que aman a Dios llegan, porque el que no ama a Dios no se muere. El que no ama a Dios no se muere. Para movilizarse a las cosas de Dios, tienen que tener algo hambre por Dios. Porque si entregamos comida o cualquier iglesia trae comida, se llena. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Pero de lo natural, eso se termina. Podemos dar frijoles, podemos dar maíz, podemos dar arroz.
le podemos dar harina, le podemos dar cobre. Por eso en 15 días ya no tiene nada. No significa que no vamos a seguir ayudando, hay que seguir ayudando a la gente. Y si usted hace labor social, hay dos niveles de labor social, a nivel de iglesia y a nivel de persona. Yo conozco unos jóvenes que ven esos, a veces arman 2, 3 canastas, porque también les va bien en el trabajo, familiares, y las van a dejar. Y no son cristianos. No son cristianos. Es algo excelente y bueno que están haciendo, por eso no lo va a salvar. Yo a la gente le digo, sus diezmos no lo van a salvar, sus ofrendas no lo van a salvar, ser bueno no lo va a salvar. La sangre de Jesús y apropiándose de esa sangre que nos va a salvar. Pero tenemos que tener un enfoque en esta congregación. Yo no estoy criticando a nadie, no digo que somos únicos y perfectas, pero si hablamos a nivel del cuerpo de Cristo, cada congregación debe perfeccionar su prédica evangelística. Y cuando digo perfeccionar me refiero a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras. Porque si a veces cerramos el mensaje. Hemos estado criticando a la iglesia cuando no debemos de criticar o exhortar a la iglesia. Porque si es noche de salvación hay que predicar que Cristo salva. Si es noche de milagros hay que predicar que Cristo sana. Pero no podemos estar aquí cuando se exhorta, estamos a nivel de iglesia, un seminario, un evento, pero ¿para qué? Para que la gente mejora. Pero a la gente inconversa no solamente se le exhorta de su pecado, sino que se le da esperanza. ¿Qué le dicen los médicos a los niños cuando usted los lleva? Mire, le vamos a poner 3 inyecciones, ya el niño empieza a gritar y tiene la cuerda. Y empiezan a jalar la mamá o el papá y empiezan a brincar y dicen que no. Pero le dice el médico, hijo, esto le va a doler, pero se va a poner mejor. Algunos piensan que no duele, con muchos evangelistas, acepta a Cristo y se le van a quedar sus problemas. No, mentira. No podemos predicar un evangelio sin problemas. El evangelio trae problemas. La iglesia primitiva, desde que se metía al reino, empezaba a tener confrontación contra los principados, y los principados van a utilizar gobernadores. Los principados van a utilizar gente de autoridad para hacerle la vida imposible. Yo no veo ningún cristiano del Nuevo Testamento cómodo y sin persecución. A ellos lo buscaban para matarlo. A usted lo buscan para invitarlo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia de la primera iglesia con la iglesia actual? A nosotros nos tienen que andar buscando para invitarnos a la iglesia. Antes a los cristianos los andaban buscando para matarnos y meternos presos. Pero a veces ni así queremos. Y eso que hay gente que estamos a la iglesia. Sola, sin hablar mucho, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Pero después de eso no viene. Y necesitamos actualmente ese oficio del evangelista para abrirle los ojos al pecador. No significa que usted no es pecador, usted es un pecador arrepentido. No es un pecador activo. Y si se vuelve activo, pues santifíquese. Para la iglesia es la santificación, para el mundo es arrepentimiento. La santificación no va a hacer que usted busque a Dios y trate de parecerse a Jesucristo, pero para el mundo es arrepentimiento. Ellos no entienden la santificación. Ellos lo que deben de entender es que son pecadores y su pecado los va a separar de Dios por muy buenas obras que hagan. Quiero que busque Santiago capítulo 1.
pesado con el evangelístico ahorita, pues es que necesitamos un orden en ese ministerio. Ese ministerio necesita un orden, pero bueno. Santiago capítulo 1 dice el versículo 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, aquí no voy a hablar de la lengua, pero lo voy a decir esto, dice la palabra religioso. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué va para los cristianos? Dice el 27: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ese es un llamado para nosotros, los cristianos. Pero para el inconverso, Jesucristo mismo dijo: arrepentidos y creed en el Evangelio. Para los cristianos no dice arrepientas y crean en el Evangelio. Digo, ayuden a los huérfanos, ayuden a las viudas y guárdense sin mancha del mundo. Ahora, ¿por qué? Si usted y yo somos cristianos, debemos de hacer buenas obras. Pero las obras no nos van a salvar, pero sí nos van a bendecir. Y usted no le da al huérfano, ni a la viuda, ni al pobre para que Dios lo bendiga. Le da porque Dios lo ha bendecido. Y cuando nosotros ayudamos al pobre, digo Salomón que Jehová le prestamos. Pero al inconverso hay que hablarle de Jesucristo. Hay que hablarle del pecado, hay que hablarle del arrepentimiento, hay que hablarle de la salvación, hay que hablarle del cielo, hay que hablarle del infierno. Hoy se escuchan pocas predicaciones del infierno. Las iglesias crecen más de cristianos que se pasan de una congregación a otra que de gente nueva que viene llegando, porque cuesta consolidar a un recién convertido. Hay que darle seguimiento. Entonces, el ministerio de evangelista viene para proclamar las buenas nuevas a todo aquel que no las ha escuchado, la buena noticia de salvación. Escuchen, Jesús dijo en cierta ocasión que clamáramos por obreros, porque la mies es mucha. Entonces, en este momento, nosotros necesitamos evangelistas activados. ¿Por qué? Porque a través de los evangelistas, ellos nos van a ayudar a levantar la cosecha de los últimos tiempos. Entre esa cosecha está su familia, su hermano, su primo, su vecino, su amigo, su mujer, su esposo, porque hay gente aquí que tiene esposos que no son cristianos. Es la cosecha de los últimos tiempos. Hermanos, que todavía se han convertido a Cristo. Esa es la cosecha de los últimos tiempos. Si usted lo ve así, si usted tiene amor por esa alma. Porque si no tiene a Cristo, está expuesto a perder su alma. Nosotros caminamos en el trabajo donde sea muchas veces, y el futuro solo Dios lo sabe. Hay gente que puede morir, y si no tiene a Jesucristo en el corazón, está expuesto a perder su alma. Y del infierno a la tierra no hay regreso, a menos que Dios le dé una oportunidad, pero no hay garantía que Dios le dé una oportunidad. Y la mayoría que han regresado, que son pocos, han dado testimonio que el infierno es verdadero. Han venido a dar testimonio que el cielo es real. Han venido a dar testimonio de todas las maravillas que han visto en el cielo, y han venido a dar testimonio de todos los actos crueles que se dan en el infierno. Yo no sé si usted cree en el infierno. ¿Cree en el infierno? ¿Cree en el cielo? ¿Cree en Jesús? ¿Cree en María? Mira cómo dos.
Entonces la cosecha de los últimos tiempos va a ser levantada por el oficio del evangelista. Pastores, maestros también nos van a ayudar, apóstoles, profetas también ayudan. Entonces necesitamos la unción evangelística de los demás 4 ministerios. Los profetas necesitan la unción evangelística, los pastores necesitan la unción evangelística, los maestros, porque el hecho de que alguien tenga el llamado al oficio del maestro tiene que evangelizar también. Hay un llamado general para la iglesia que es predicar, ir a todo el mundo. Y hay un llamado específico que es la unción que respalda a un hombre o a una mujer de Dios, llamándole evangelista, sea hombre o sea mujer. ¿Cree usted que hay evangelistas hombres? ¿Cree que hay evangelistas mujeres? ¿Cree que hay pastores hombres? ¿Cree que hay pastoras mujeres? ¿Hay? ¿Cree que hay apóstolas? Apostologas. Hay apóstoles mujeres también. Un apóstol es un fundador o una fundadora que da cobertura. Alguien que cubre. Alguien que va adelante. Por ejemplo, hay mujeres que han iniciado ministerios de la nada. Que tienen un llamado apostólico. Lo único que no se va a desarrollar de la noche a la mañana. Tiene que ir desarrollando en el camino ese oficio. No podemos descartar el oficio ministerial en la mujer también, ya que muchos ministerios descartan a la mujer en dichos oficios. Hay profetas hombres y profetizas mujeres. El término bíblico para una mujer profeta es profetiza. Nosotros que nos quedamos incluso hasta ministerios grandes le llaman profeta, por el término bíblico para mujeres profetiza y para hombres profeta. El término evangelista es un término general para hombre y para mujer. El término apóstol es un término general para hombre y para mujer. O sea, si es hombre se le llama apóstol y si es mujer también se le llama apóstol. Apóstol, no le llama apóstola, le llama apóstol. Ahora, ¿cómo puede notar eso? Si usted está en una compañía constructora y un hombre es el encargado, ingeniero, se le va a decir ingeniero. Pero si es mujer, también le va a decir ingeniero. No se le llama ingeniera, se le llama ingeniero. Ya el oficio o profesión, del doctor se cambia, doctor, doctora, licenciado, licenciada. Pero la palabra ingeniero se utiliza para hombre y para mujer, al igual que el término apóstol. Pastor, pastora, maestro, maestra, evangelista, evangelista, hombre y mujer, profeta, profetiza o profeta, los dos. Aquí puede resurgir un fluir de hombres evangelistas o de mujeres evangelistas. Quien lo va a elegir no soy yo, quien lo va a elegir no es un concilio, quien lo va a elegir no es el seminario de evangelismo. Cristo lo va a elegir a usted. El Señor lo va a elegir a usted. Dios llama a quien quiere y le da lo que él quiere. Hay gente que quiere ser pastor y Dios le da otra cosa. Hay otros que quieren ser profetas y Dios le llama maestros. Hay otros que Dios les da la habilidad de funcionar en 1, 2 hasta 3 ministerios. A mí no me impresiona una persona que sea bastante usada por Dios. A mí nunca me impresiona una persona que tenga 1, 2, 3, 4, 5 dones. A mí lo que me impresiona es una gente que siempre esté disponible, que siempre esté dispuesta, que siempre esté activada, que siempre esté en la brecha hacia adelante. Por eso digo, cuando pida algo, sepa lo que está pidiendo. Sepa lo que está pidiendo, porque Dios puede dar. Hay cosas que sí Dios se las da a uno y hay otras cosas que Dios se las da. Hay otras cosas que Dios se las da sin pedirse. El oficio del evangelista nos ayudará a levantar la cosecha de los últimos tiempos. Les enseñé la vez pasada que los 5 ministerios representan la mano de Dios. ¿Cuántos dedos tiene en su mano? Si se los cuento, ¿no? Tiene 5.
Porque entre mayor unidad hay en los ministerios, en los 5 oficios, el impacto va a ser más fuerte. Imagínense que tengamos una iglesia que profetiza, una iglesia que fluye en sanidades y milagros y evangeliza, una iglesia que enseña la palabra, una iglesia que cuida la oveja y una iglesia que expande el reino de Dios, es una iglesia completa, pero que solo quedan evangelizando y cada mes estén viendo los reportes de secretaría que se están convirtiendo 20, 30, 40, pero ya van 6 años, ya hay 500 personas, pero esas 500 personas no saben dónde queda el libro de Sofonías, que falta ahí el ministerio del maestro. Pero ¿de qué me sirve tener un montón de gente con diplomas blindados, pero no me sale evangelizando? Mire, tengo un diploma de misiones, tengo un diploma de intercesión, tengo un diploma de servidor, tengo un diploma de líder, tengo un diploma de mentor, saqué diploma de teología, saqué de guerra espiritual, pero no ganan nada. No ha llevado ni nada a los pies de Cristo. Hasta que Dios diga. Desde que nos convertimos a Cristo, el primer impacto para la humanidad es nuestro testimonio. Y en el camino usted va aprendiendo los discipulados, palabras, y va a aprender cómo evangelizar. Pero muchas veces con su testimonio la gente lo va a seguir. Porque aquel que bebía ya no toma, aquel que fumaba ya no fuma, aquel que enamoraba a todas las mujeres ya no las enamora. Ya no miran diferente. Ya le miran el cambio. Y a medida que se va metiendo con Dios, Dios le va dando palabras, Dios le va mostrando cómo leer la Biblia, se meten los discipulados, entonces una iglesia enseñada y evangelizando es una iglesia completa. Pero que es una iglesia con revelación. Imagínense, está siendo enseñado, evangeliza, pero viene usted y se va a meter con sus 3 hermanos a evangelizar, se mete a la casa del brujo, que viene con depresión y después termina descarriado o endemoniado. ¿Por qué se metió ahí? Porque le faltó revelación. Cuando una iglesia tiene una revelación, le dice, ahí hay brujos. Y no le digo que no evangeliza brujos. El Espíritu Santo viene, prepara. Ayuna y ora antes de ir. Hay brujos que le van a pedir cultos, hágaselo. No, yo no voy. Vaya a tener. Vaya a meter un saco. Vaya, prepárese. Métase en ayuno. Diga a la iglesia, prepárese, lo va donde vamos, pero que vaya chismoso ahí. Mire que ahorita digo que usted era bruja. Es que tanto a los brujos como al que toma, a cualquier persona debemos de respetarla. No es pecado. Imagínense que después que termine el culto, hermano, dice que usted es bolo. No, le digo, hermano, me gustaría aceptar a Cristo en esta noche. Dios puede cambiar su vida. Dios quiere transformar su mente, Dios quiere transformar su corazón. Hoy puede ser el último día de su vida. ¿Para dónde cree que iría usted si hoy muere? Aunque hay gente dice que me está diciendo una muerte ya. Pero hay una realidad. Que no le duele el corazón y decir después, ayer lo miré y le pude hablar de Cristo y hoy murió. Y después le voy a decir algo, tiene que lidiar con esa culpa y solo el Espíritu Santo se la puede sacar. Pero cuando usted tiene amor por las almas, ya, no. ¿Quién nos manda a andar en la calle? ¿Qué amor, verdad? Por las almas. Ese oficio es representado por el dedo medio. Usted es maduro. Este dedo representa el ministerio del evangelista. ¿Se lo saben los ministerios de los humanos o no? Una vez se lo dibujé en el pizarrón. Miren que yo creo que este lo voy a seguir predicando el otro jueves. Este representa el ministerio del apóstol. Este es del profeta. Este es del evangelista. Porque ríen. Este es del pastor. Y este es el del maestro. Vamos a meter a liberación.
¿Tiene hambre? ¿Cuál es el dedo más grande? No digo cómo hacer el dedo más grande. ¿Cuál es el dedo más grande suyo? Esa representa el oficio del evangelista, porque el oficio del evangelista es el que toca más personas con el mensaje del evangelio. Uno de pastor aquí puede agarrar 50, 100, 120 la capacidad del templo. Invitamos a otras iglesias, vamos a predicar a una iglesia con mayor capacidad. Pero si montamos una cruzada evangelística de sanidad de milagros en un estadio, ¿cuántas personas agarran un estadio? ¿Cuántas personas agarran un coliseo? El evangelista es el que anuncia al mayor número de personas el mensaje del evangelio, porque el propósito de Dios siempre ha sido salvar a la persona, salvar a la humanidad. Y son más los que se pierden que los que se salvan. Y son más los que no tienen a Cristo que los cristianos. Miren cuando estamos aquí, en la otra iglesia de arriba, en el otro poco de pelones por allá van a ver los días de semana, solo los domingos se llenan las iglesias. Pero miren las esquinas donde se llevan los jóvenes ahí, de lunes a sábado. Los domingos no, porque atrás de Roma, entonces hay que descansar. Pero de lunes a sábado van a ver que un montón en cada esquina. Son más personas inconversas que cristianas. Y aparte entre esos inconversos hay personas descarriadas que se apartaron de los caminos del Señor. Y ahí funciona la misión evangelística en ellos también, porque también la misión pastoral los quiso levantar, los quiso restaurar, los quiso volver a habilitar al redil, pero a veces cayeron en pecado, la culpa se apoderó de ellos y no se pudieron levantar. No hay nada peor después del pecado que el sentido de culpabilidad que encierra a las personas y decir que Dios no nos va a perdonar. Hay dos cosas peligrosas para los cristianos. Número uno, la culpa, que no hace que se levante. Y el segundo es decir, mañana me reconcilio. No. Debemos aceptar los errores. Debemos de saber que Cristo vendrá pronto y tenemos que limpiarnos, purificarnos continuamente. Debemos de saber que hay un mundo perdido, entre ellos parte de nuestra familia, parte de nuestros amigos, parte de nuestros vecinos, parte de nuestros compañeros de trabajo. Y para evangelizar usted no necesita ser evangelista, es un llamado para todos. Es un llamado de evangelismo para todos los cristianos. Y evangelizar no significa invitar a la gente a la iglesia. Significa invitar a la gente que se arrepienta, que reconozca que es pecador y que aceptan a Jesús a su corazón. Porque por lo general también la iglesia ha tenido un mal concepto de evangelismo, que es invitar a la iglesia, porque quieren que el pastor le haga el llamado. Y que darse a esa persona el espejo para cambiar buscar en la iglesia. Usted me puede hacer el llamado y con palabras sencillas algo que se arrepiente, se reconcilie o acepte. De ahí invito a la iglesia. Si la persona le dice que no, por cualquier razón, insístale. Pero si ve que el corazón de esa persona todavía no está sensible al Espíritu Santo, entonces invítalo a la iglesia y que Dios vaya trabajando con él y no lo suelte en oración y no suelte de invitarlo a la iglesia. Pero no solamente le invito a la iglesia, le invito a la iglesia, le invito a la iglesia, háblele de Cristo, háblele del Señor, háblele de Jesús. Este ministerio cumple un papel importante en el mundo y en la iglesia. El ministerio evangelístico cumple un papel importante en el mundo y en la iglesia. A la iglesia la activa a evangelizar y el mundo los atrae a Cristo. El oficio del evangelista hace que la persona venga a Cristo. El oficio del pastor hace que la persona permanezca en Cristo. Oiga, ¿qué diferencia? Les repito, el oficio del evangelista hace que la persona venga a los pies de
el pastor hace que la persona permanezca en Cristo. Porque no es lo mismo venir que permanecer. Lo que Dios quiere es que permanezcamos. Y la unción pastoral está para eso, para dar cobertura, alimento, protección, cuidado, educación. Por eso vamos a ver que el enfoque evangelístico siempre va a estar hacia afuera. Y se va a molestar cuando los otros aguados no quieren evangelizar. Se va a enojar cuando nadie lo acompaña a evangelizar porque su mente está en las almas. Su mente está afuera. Su mentalidad está en el perdido. No es por hacer crecer a una iglesia, sino que es una unción que está dentro. O sea, que lo inquieta a la persona a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Pero todos necesitamos esa unción que sea ministrada entre nosotros para activar esa pasión por las almas. No solo los pastores deben de tener pasión por las almas. No solo los evangelistas, los maestros, toda la iglesia debe tener pasión por las almas. ¿Se apasiona usted por las almas? Mira cómo quedó. Hay un propósito en cada persona descarriada y en cada persona que no viene a los pies de Cristo. Y si esa persona muere, su propósito muere. Y es necesario que los evangelistas se levanten y se activen. Pero como le dije, necesitamos una reeducación evangelística. No andar regañando a la iglesia en plenos cruzadas, en plenas campañas. Y a veces sabe que es lo primero que se pregunta, porque para desviarse no hay un tema, se desvía rápido. A veces se pregunta, ¿cuántos amigos hay aquí? Y a veces como no hay muchos, entonces se le empieza a volar de patos a la iglesia. Pero hay unos parlantes que están escuchando un montón de gente alrededor y dicen, no, para el día que me regañen no voy a ir a comer. No hay mensaje de esperanza, no hay mensaje de salvación, no hay mensaje de arrepentimiento. No, como va a insultar como que viene un pastor ahí, porque ellos no me llaman ni evangelista, sino que viene un pastor. El inconverso a todo predicador le dice pastor. A todo predicador es pastor. Y aunque solo hay cristianos, ahí debe ser el mensaje. Mire que hay mensajes que, por sencillo que sean, van a hacer que la gente busque de Cristo. Porque quien entiende es el Espíritu Santo, pero el mensaje debemos darlo. El mensaje debemos manifestarlo, el mensaje debemos nosotros lanzarlo. O sea, ¿cómo lanzar la red a través de la palabra? Algunos están casados aquí porque le mintieron a la esposa. O sea, eso es que a una mujer le llaman labia, ¿verdad? O sea, tuvo que tirarle el verbo, como dicen otros. ¿Qué verbo? Acción, palabra. En la Biblia le llaman palabra. Pero si no hablan, no conquista. Y la gente quiere almas, pero no les habla de Jesucristo. La gente quiere almas, pero no les da un mensaje de salvación y de esperanza. Hay gente que me ha dicho, yo le he hablado de Cristo y le digo, Dios lo puede sacar del alcoholismo. ¿Creen ustedes? Hay gente que está sin esperanza. Y que hay gente que dice, yo me voy a morir bebiendo. Yo voy a morir fumando. Yo voy a morirme en la calle. Hay decretos de muerte que ellos mismos se lo han propuesto. ¿Creen ustedes? ¿Saben qué les digo yo? Yo bebía más que ustedes. Yo no le camino diciendo a medio mundo como yo era. Pero si le encuentro un tipo que el enemigo lo quiere quedar atado por algo más insignificante de donde Dios me sacó, yo le digo. Incluso hay gente que le he dicho, ¿cada cuánto toma usted? Tanto, me dice, yo tomaba tanto. A las madres le digo, no se preocupe por su hijo. Si yo solo en la calle pasaba, o sea, para darle un mensaje de esperanza a la gente, yo soy predicador, él puede ser un predicador o un salmista en el futuro, pero la gente no la podemos dar sin esperanza. O sea, hay momentos que su testimonio debe
Hay momentos que la palabra escrita debe utilizarla, pero no podemos callar el mensaje de Dios. Y la gente que no escucha su mensaje, no escucha el mensaje de Dios, no se preocupe si le cierran las puertas. No se preocupe si le dicen que ya no lo queremos ver aquí. A mí, gente que mandaba mensajes y me decían, aquí no lo queremos. Somos católicos. Yo no iba, a mi no me rechazaban. Rechazaban a Cristo. Rechazaban a Cristo. ¿Y qué decía yo? Yo no decía juicio que les caiga la enfermedad. No, que no puedo hacer nada. Que Dios tenga misericordia y que Dios lo trate con ellos. Porque hay cosas que nosotros ya no podemos tratar, hay cosas que hay que dejárselas a Dios. Hay gente que después va a terminar llamando y le va a decir que vaya a orar por ellos después de que lo rechazaron. Y siempre represente a Jesús, no te representa que somos evangélicos. La iglesia evangélica es la verdadera, que va a echar carrera a la gente. Usted habla de Jesucristo, al católico, hable de Jesús. No critique a María, por eso le pregunté a María de rato, porque el evangelístico le va a tocar a María, le va a tocar los actos, le va a tocar las imágenes, le va a tocar. O sea, hay que. Le voy a decir algo. Mujeres más que todo, que a veces pasa, o algunos hombres. ¿Verdad que hay gente que le da cólera cuando conocen a alguien y solo les habla de la exnovia o del exnovio? Yes. Quédate con ella entonces. Cántela. Hay cristianos que llegan a un examen católico y dicen, hay que votar los ídolos. Hay que votar este, hay que votar el otro. Más bien se lo está haciendo su enemigo, hablen de Jesús. Amén. Y que Dios le quite todo aquello que estorba y que impide que agrade a Dios. Yo aprendí eso porque el Espíritu Santo me enseñó amor por las personas. Aquellas personas que están hacen prácticas que a Dios no agrada. Pero si yo no voy a la práctica, entonces estoy perdiendo una alma de poderme la ganar. Nunca rechazo a una persona. Siempre toque el mensaje de Dios. Y olvidémonos de la idolatría, olvidémonos del rosario, olvidémonos de las prácticas, de la Eucaristía o de lo que practiquen, de la confesión, de andar diciendo que María no intercede por nosotros. Cualquiera puede refutar esta enseñanza y puede decir, es que hay que decirles la verdad. Jesús es la verdad. Si le hablamos de Jesús, el Espíritu Santo le va a hacer que se despoje de todo aquello que le estorbe en el camino. Y el Espíritu Santo va a tratar y va a haber tiempo que le va a decir, mire que quiero poner aquí estas cosas y usted con sabiduría se las va a corregir, no como enemigos. No como enemigos, porque estamos llamados a ganar y no a perder. Y cuando digo ganar, es que la gente no se pierda. La gente no se pierda, mucha gente se está perdiendo. Mucha gente está errando el camino. Mucha gente está distorsionando el camino de Dios, pensando que por hacer cosas buenas o obras buenas se van a salvar. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y el arrepentimiento trae dos cosas importantes. La primera es el perdón de Dios y la segunda es su amor, porque por amor se perdona. Si no hay perdón, no hay amor, y si no hay amor, no hay perdón. Nosotros venimos a Cristo llenos de pecados, de maldad, de iniquidad, pero nos aceptó como venimos, pero no nos va a dejar que sigamos como vivíamos. Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y todo lo malo que usted vivió por causa del pecado va a edificar a otros para que sean ganados. Va a edificar a otros para que sean salvos. Y el apóstol Pablo dijo, por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, sino que es un favor, una gracia de Dios o don. Pero si usted cree que por obras se va para el cielo, está equivocado.
Las obras buenas hay que hacerlas porque somos, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y tampoco podemos ser buenos con Dios sin malos con la gente. No significa que no nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar muchas veces. No significa que vamos a ser perfectos en todo el sentido de la palabra, pero significa que vamos a aprender a perdonar y a aprender a pedir perdón. Y el día que no podamos decirle, Espíritu Santo, yo no puedo perdonar, ya sea esposo, esposa, madre, hijo, Espíritu Santo, ayuda a mi corazón porque me he llenado de resentimiento y de rencor. Para el cristiano y para el inconverso también, porque hay inconversos resentidos con Dios que no quieren venir a los pies de Cristo porque Dios no les dio una respuesta, porque se murió algún familiar y tal vez ellos buscaron oración, ellos reconciliaron. Y le voy a decir algo a las personas no cristianas. Hay personas que se reconciliaron porque querían que un familiar no muriera. Aceptaron a Cristo para que la persona que ellos pedían oración no murieran. La voluntad de Dios solo Él la conoce. A veces las personas mueren y la gente se resiente con Dios. Dios va a seguir siendo Dios, sea o no sea cristiano. Ustedes lo que nos conviene a nosotros es seguir hacia adelante. Aceptemos a Jesús o no aceptemos a Jesús, Dios va a ser Dios. Y Él va a estar en su trono siempre. Él va a venir a establecer su reino. Él va a tener un reino eterno con aquellos que sí pagaron el precio, con los valientes. Porque esto no es de cobardes, esto es de valientes. Esto es de gente con carácter. Esto es de gente que ama a Dios. Y hoy que estamos dentro de las cosas de Dios, evangelicemos. Pidámosle a Dios el manto evangelístico para que aquella persona que Dios se lo quiera dar. Necesitamos evangelistas, necesitamos maestros, necesitamos pastores, pero para recoger la cosecha que viene, lo que necesita fuertemente es el oficio del evangelista y pastores con corazón de padre para cuidar a la gente. Porque hay gente que lo que mira en cada cristiano son dólares, no son dolores sino dólares. Lo que miran es finanzas, lo que miran es carro. Mira, aquí tengo 4 hermanos, ya están las 4 llantas del carro. Aquí tengo un empresario y tengo todo. Por aquí hay 2 nuevos la gasolina. No podemos ver los ministerios viendo qué le sacamos a la gente, sino qué le podemos ofrecer a la gente. Sino que podemos ayudar a la gente. Sino que podemos hacer que la gente cambie de mentalidad. Porque le voy a decir algo, el mensaje del Evangelio prospera. Y cuando digo que prospera, no es para prosperar pastores, es para prosperar toda la iglesia. Que el que empezó con una chiclera, pues que convierte un negocio grande. Que el que venía en bicicleta, que después venga en carro. Que el que venía en una moto, que después tenga acceso a ser más bendecido por Dios, pero que no sea parte de Dios, que no sea más agradecido. Yo no solo le voy a hablar de cosas espirituales, también le voy a hablar de cosas materiales, pero primero Dios en todas las cosas. Pero no podemos ver el Evangelio como negocio, y si lo vemos como negocio para las almas sean salvas. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre debo de estar. En los negocios siempre debe haber ganancia, no debe haber pérdida. Gente debe estar viniendo y no gente debe estar saliendo para el mundo. El mundo debe buscar la iglesia y no la iglesia debe buscar el mundo. Eso es pérdida. Eso es pérdida. Que un alma después de conocer a Dios se aparte. Hay que orar y ayudarle. Ganancia es que una alma se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo y venga con el gozo de la salvación. Y traiga más gente que testifiquen en Jesús, que les hable acerca de su cambio. Pero sí necesitamos eso, el enfoque. Si en algún momento cualquier evangelista pierde el enfoque, hay que enfocarlo. Miren, no manda regalando la iglesia, hable de Cristo. Hable del arrepentimiento, hable de la salvación.
Háblele que Cristo sana, háblele que Cristo hace milagros, háblele que Cristo libera. Hay evangelistas que hoy son evangelistas que antes eran brujos, que practicaban la magia negra. Y por eso dice la Biblia que el que ama más es al que se le perdona más. No es lo mismo que le perdonen una deuda de 100 lempiras a que le perdonen una deuda de 50,000 lempiras, ¿no? Así es. Pero porque ve que usted ha hecho lo posible de pagar, está un poco hostigado o lo dio al Señor, no porque ya piensa que ya no le va a pagar. Entonces nosotros debíamos multitudes de pecados, multitudes de delitos, y Cristo puso la vida por nosotros, y Él es el evangelista por excelencia. Si quieren ver un evangelista por excelencia, ve a Jesucristo, el evangelista por excelencia. Hay otros hombres. G. Ávila fue de los últimos evangelistas que falleció. Era un evangelista de oficio, con fuerte noción evangelística. Y hay otros que están surgiendo, evangelistas, y que Dios siga produciendo más evangelistas, que Dios siga dando más evangelistas, que el Señor siga levantando hombres y mujeres con pasión por las almas, pasión porque el enfermo se sane, pasión para que los milagros ocurran, porque cuando la gente no cree en la predicación va a creer en las señales. Ese es el propósito de los milagros. Que el que no creyó el mensaje, que empieza a creer en la manifestación del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo va a haber libertad, ciegos ver, sordos oír, modos hablar, paralíticos levantarse. Esa es parte de la unción evangelística. Es parte del oficio y la unción que el evangelista va a impartir al inconverso. Pero también hay enfermos entre los cristianos. Ahí también es necesaria la unción evangelística. Hay endemoniados entre los cristianos. También ahí necesitamos la unción evangelística. Porque se abren puertas. Los brujos atacan. Y no hay nada hechizo o conjuro más fuerte que los brujos lancen para tener a la gente cegada del mundo y para desanimar a los cristianos. Porque Dios no va a mandar ángeles a evangelizar, manda a la iglesia. Amén. O sea, Dios no va a mandar una tropa de ángeles, evangelícenme. O pónganle sueños a la gente y pónganle miedo y muéstrenles el infierno. No, Dios llama a la iglesia a evangelismo. Dios llama a la iglesia a compartir la palabra. Llama a la iglesia a transmitir el mensaje de arrepentimiento y de reconciliación. Porque no solamente podemos declarar juicio. Hay que decirle a la gente que el pecado es fuerte. Hay que decirle a la gente que si no se arrepiente va para el infierno. Pero también hay que mostrarle la fase del juicio y la fase de la reconciliación entre el hombre y entre Dios. Que durante la gente tenga vida, hay esperanza de que su alma no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos que predicar el evangelismo en todo el sentido de la palabra, arrepentimiento, pero también salvación. Porque no nos podemos deleitar de pecadores, van a llevar fuego. Jonás. Hay que mostrar el amor de Dios a la humanidad. Póngase de pie, le damos